motivo de consulta más frecuente, no digo que solamente esos sean los motivos de consulta, sino que esos son los motivos de consulta más frecuentes en la parte abdominal, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la parte de exploraciones del abdomen, ¿verdad? Nada más para recordarles el examen físico, ¿verdad? Generalmente el examen físico en la parte abdominal, algunos médicos pasan desapercibidos. Entonces, es muy difícil pedir o tratar a un paciente sin hacer un examen físico. Con el examen físico podemos descartar varias patologías, también podemos ahorrar tiempo en el diagnóstico y también podemos ahorrar dinero, ¿verdad? La parte económica. Entonces hay que facilitar eso. Cuando llega un paciente por urgencias, generalmente los médicos le piden inmediatamente una ecografía abdominal sin antes realizar una ecografía abdominal. ¿Por qué? Porque no tiene la destreza de poder evaluar o no conocen suficientemente cómo se evalúa un abdomen. Entonces, nosotros tenemos que estudiar, tenemos que saber cómo se evalúa normalmente un abdomen de acuerdo a cada patología. Por lo tanto, podemos saber si nuestro paciente está cursando, ya sea con un cuadro de pielonefritis, ya sea con un cuadro de cistitis, ya sea con un cuadro de colecistitis. De repente ahí podemos nosotros disminuir el tiempo en el diagnóstico y pedir un método auxiliar de diagnóstico que nos pueda orientar más específicamente hacia la patología que sospechamos. Entonces, no es necesario pedir una ecografía abdominal completa que nos informe vesícula biliar, que nos informe páncreas, que nos informe el apéndice cecal, que nos informe la vías urinarias, que nos informe la vejiga. Si es que sospechamos tan solo de una litiasis en la vía urinaria, podemos pedir tan solo ecografía renal y vías urinarias. Ahí vamos a ahorrarle tiempo y ahí vamos a ahorrarle también dinero a nuestro paciente. En vez de gastar 500.000 guaraníes para hacer una ecografía abdominal completa, le vamos a estar haciendo ahorrar la mitad de eso. Entonces, eso es la importancia de un examen físico: ahorrar tiempo y ahorrar también dinero en el momento del diagnóstico. La posición correcta para realizar un examen físico generalmente necesitamos una camilla, paciente que se ponga en posición de cúbito dorsal, cabeza sobre una almohada, piernas extendidas, manos hacia los costados, el médico a la derecha generalmente del paciente, y una buena iluminación para que podamos también observar completamente el abdomen de nuestros pacientes. Pocas veces utilizamos las rodillas flexionadas o los muslos flexionados. Para conocer la semiología y para realizar, tenemos que tener una buena teoría de lo que vamos a evaluar. Generalmente en el abdomen se evalúa con 9 cuadrantes trazados, 2 líneas imaginarias verticales y 2 líneas imaginarias horizontales. Conocer el abdomen, cuáles son sus contenidos, ¿verdad? En un principio, ver la anatomía del abdomen, sus paredes anteriores, sus paredes posteriores, laterales, su límite superior, límite inferior y los contenidos de forma estructural. Los contenidos, ¿qué función hacen el hígado? ¿Qué función hace la vesícula biliar? ¿Qué función hace las vías biliares? ¿Qué función hace el estómago? ¿Qué función hace el duodeno, intestino delgado, intestino grueso, el bazo, los riñones? Hay que saber qué función cumple cada órgano que se encuentra en el abdomen y cómo es su estructura normal, tanto a la inspección, tanto a la palpación, tanto a la percusión y a ocultación, ¿verdad? Es por ello que puse este esquema en donde se puede observar varios órganos de acuerdo a cada cuadrante. Entonces, vemos 2 líneas imaginarias verticales, generalmente hemiclaviculares, o también podemos decir en el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo. En el punto medio entre ellos, por ahí pasa entonces esa línea verticales. Líneas horizontales que pasa por el reborde costal y por la cresta ilíaca. Ahí vamos a
dividir en 9 cuadrantes. Los hipocondrios, epigastrio, los flancos, la región umbilical, las fosas ilíacas y el hipogastrio, ¿verdad? ¿Y cuáles son los contenidos? ¿Qué órgano podemos encontrar en cada órgano, en cada región? Entonces está señalado todo con flechas. El orden del examen físico generalmente varía con respecto al examen físico realizado, por ejemplo, en el tórax. Se recuerdan que en el tórax habíamos hecho inspección, palpación, percusión y ocultación hacia el último. En este caso, en el abdomen, podemos realizar inspección seguido inmediatamente de la auscultación. ¿Por qué eso? Porque generalmente cuando hacemos la palpación o cuando hacemos la percusión, generalmente varía la semiología al auscultar posteriormente. Porque supongamos que tiene algún abdomen ocluido por ya sea materia fecal o una pseudooclusión debido a cualquier efecto de la pared intestinal. Supongamos que es una pseudoobstrucción con retención de heces y gases, ¿verdad? Si hacemos la palpación primero, con la maniobra palpatoria, con la palpación profunda, podemos ya movilizar esas masas que le estaba semiocluyendo al intestino, entonces ya va a variar la auscultación en un principio o a la percusión. En un principio lo que iba a ser timpánico ya pasa a ser timpánico y se vuelve sonoro nada más porque ya pasa el obstáculo, ¿verdad? Entonces, para que no modifiquemos esa semiología, primero se oculta, después se percute y por último se hace la palpación. Entonces, en esa forma, en ese sentido, las maniobras palpatorias, las maniobras semiológicas. Algunos ejemplos de la imagen de forma estructural se muestra, ¿verdad? En el primer dibujo es para hacer diagnósticos diferenciales en un paciente ascítico y en un paciente que tiene una tumoración abdominal, ¿verdad? Eso a la percusión. A la inspección generalmente se inspecciona la coloración de la piel, tipos abdominales, ¿verdad? Tipo abdominal, tipos respiratorios que tienen esos pacientes, la ubicación del ombligo y la característica del ombligo, si es evertido o si es invertido, algunas circulaciones colaterales, algunas cicatrices quirúrgicas o cicatrices patológicas que uno pueda tener. Entonces, de acuerdo a lo anterior, tenemos que saber y ubicar dónde mismo encontramos esas alteraciones. Si tenemos alguna tumoración, hay que especificar en qué región abdominal estamos observando esa alteración. O si tiene alguna lesión, algunas cicatrices, hay que ver la forma de cicatrices y en qué región abdominal se encuentra. Por ello es la importancia de la ubicación topográfica de cada región del órgano. Bien, supongamos que inspeccionamos, vemos algún aumento del diámetro abdominal a la inspección, a la palpación, que vamos a dejar en el último, a la percusión, que vamos a dejar en el penúltimo, ¿verdad? A la auscultación. Entonces, a la inspección, vemos aumento del diámetro abdominal. A la auscultación, vemos que hay un silencio o hay disminuido el ruido intestinal, que es el ruido hidroaéreo. Vamos a encontrar disminuido, ¿verdad? Incluso podemos escuchar latidos fetales en un paciente con embarazo, ¿verdad? Bien. A la percusión, podemos ver matidez desde acá hasta acá. Matidez de acá hasta acá. Dibujamos esos límites y si es que dibuja una convexidad hacia arriba, sospechamos que sea una tumoración o algún tipo de embarazo, si en el caso de la mujer. Si a la percusión percutimos, acá tenemos desde aquí para abajo matidez, en el medio, de aquí para abajo matidez, del otro lado, de aquí para abajo matidez, el resto son sonoros, entonces si dibuja de esta forma una concavidad hacia arriba, podemos sospechar entonces de un líquido ascítico. La siguiente maniobra es hacer de esta forma para ver el signo de la matidez cambiante, ¿verdad? Signo de la matidez cambiante, porque en un lugar donde en un principio era sonoro, ¿verdad? Porque el líquido termina hacia abajo,
principio era sonoro, si le damos la vuelta, este se va a volver mate y el otro se va a volver sonoro. Entonces se dice signo de la matidez cambiante, ¿verdad? Algunas otras técnicas palpatorias, generalmente los médicos pueden utilizar el método monomanual, también pueden utilizar el método bimanual o incluso los dos al mismo tiempo para palpar órganos, para palpar o hacer algún tipo de maniobra. Eso vamos a ir practicando con nuestros instructores en la clase práctica, ¿verdad? Hay que ir preguntándole y para qué sirve o cómo se hace cada una de esas maniobras, ¿verdad? A nosotros nos interesa ahora mismo la parte teórica. Son toda la parte práctica, ¿verdad? En este apartado vemos entonces, acá arriba podemos observar que en la palpación uno puede palpar hígado hasta 3 centímetros por debajo del reborde costal de forma normal, y si pasa más de 3 centímetros desde el borde de las costillas, del reborde costal, se puede sospechar que ya sea patológico y puede caracterizar entonces sus diferentes modificaciones que puede tener. Es importante, una vez palpado el hígado, describir las características de los bordes, si son regulares, irregulares, si sus bordes son sólidos, si son de consistencia blanda. Hay que describir todo, el tamaño, ¿verdad? Todito. Acá como se dice, ¿verdad? Consistencia, dolor, reborde y la superficie de cómo tenemos que describir al hígado. Algunas otras maniobras más, ¿verdad? En el esquema se puede observar de dónde se puede observar algunos órganos, ¿verdad? De forma esquemática. También maniobras palpatorias. Y vamos al síndrome diarreico, que ya habíamos hablado hace ratito nada más al síndrome diarreico. Ahora vamos a profundizar un poquitito más. ¿Qué es la diarrea? Ya habíamos dicho que es una alteración en la característica de las heces y del ritmo evacuatorio. Bien sabemos que generalmente un paciente que come normalmente, de una estatura normal, generalmente elimina 200 gramos de materia fecal al día. Eso se puede aumentar en los pacientes que sea de mayor tamaño, de mayor altura, ¿verdad? Y dependiendo también de cómo consuman los alimentos, ¿verdad? Es muy diferente si consuma 2 platilladas de alimento, si consume una platilla de alimento. Claro que sí, va a haber alguna diferencia en la eliminación de la materia fecal. Fisiopatológicamente consiste en el desequilibrio entre la absorción y la secreción intestinal. Bien, habíamos dicho que tenemos que saber lo normal cuando uno tiene que consumir agua, cuántos litros de agua diario ingresa al tubo digestivo y cuándo de eso se absorbe, cuánto se secreta. O sea, esos son fisiológicamente, hay que saber cuándo, y así vamos a saber si hay alguna patología. Es importante establecer siempre si la diarrea es aguda o crónica. Si es aguda, como habíamos dicho, persiste unos 2 semanas aproximadamente, y si es crónico persiste más de 4 semanas, y lo que persiste entre 2 a 4 semanas se llaman diarrea persistentes. Las características de cada uno obedecen a distintas etiologías, si es diarrea aguda o si es diarrea crónica, ¿verdad? El componente fisiopatológico generalmente se divide en 5 mecanismos fisiopatológicos, entre los cuales el más frecuente es la diarrea infecciosas o diarreas causadas por las toxinas que son producidos por estos gérmenes. Empezamos por la diarrea inflamatoria, que generalmente en la diarrea inflamatoria ocurre un daño epitelial absortivo. Hay liberación de muchas sustancias como las citocinas, leucotrienos, prostaglandinas y las histaminas, ¿verdad? Puede acompañar con fiebre, dolor, hemorragia digestiva. Habíamos dicho ya eso, que la diarrea se puede acompañar con esos signos, síntomas, ¿verdad? Y cuando es inflamatoria, más aún. Las causas de la enfermedad inflamatoria, o sea, del síndrome diarreico de tipo inflamatorio, podría ser la colitis ulcerativa o podría ser la enfermedad de Crohn. Después tenemos otro mecanismo fisiopatológico que es la diarrea osmótica. Ciertos solutos no se absorben, es por ello que puede producir diarrea osmótica y provocan retención de agua en la luz intestinal y no permite que se absorba, entonces se encuentra abundante cantidad de líquido en el intestino
que traspasa posteriormente la capacidad de absorción a nivel del colon y por ende se eliminan materias fecales líquidas. Generalmente la causa podría ser debido a hidratos de carbono, lactulosa, antiácidos laxantes. La diferencia que podemos encontrar en este caso es que cuando suspendemos la ingesta o le mantenemos en ayuno a los pacientes, generalmente mejora. ¿Por qué? Porque no va a comer o no va a consumir su laxante, no va a consumir su lactosa o lactulosa, o no va a consumir sus hidratos de carbono. Por lo tanto, entonces vamos a tener mejoría de nuestros pacientes. Las secretorias, generalmente hay una secreción intestinal activa de líquidos y electrolitos. Las diarreas son acuosas y de grandes volúmenes, generalmente producidos por hormonas endógenas, exógenas o enterotoxinas también, ¿verdad? Y la diferencia de lo anterior es que este no se modifica con el ayuno, porque el problema es endocrinológico, el problema es endotoxinas. Entonces, si nosotros suprimimos la ingesta de agua o le mantenemos en ayuna, generalmente se deshidrata mucho más estos pacientes porque no para la diarrea. Entonces, es uno de los diagnósticos diferenciales entre la diarrea osmótica y las diarreas secretorias. Entonces, es importante la deshidratación que causa este tipo de diarrea en todos los casos, pero más importante es la diarrea secretoria. Los trastornos electrolíticos que puede producir también. Las diarreas malabsortivas son alteraciones en el proceso del transporte. Acá el problema está en el transporte de los alimentos. Cambio en la estructura, el de la mucosa intestinal, ¿verdad? Ejemplo que pueden producir las diarreas debido a la malabsorción, ¿verdad? Recesiones intestinales amplias pueden producir, anomalía en el drenaje linfático, la insuficiencia pancreática, sobrecrecimiento bacteriano y clínicamente, generalmente estos pacientes presentan una marcada pérdida de peso y desnutrición. ¿Por qué? Porque el problema está en la absorción. Puede producir anemia, hipoalbuminemia, hipocalcemia. Y el dato orientador es la esteatorrea en estos pacientes. ¿Qué significa esteatorrea? La eliminación de materia fecal amarillenta que generalmente es debido a las grasas, ¿verdad? Los alimentos semiabsorbidos en el intestino salen y tiene un aspecto característico. Y por último, la alteración de la motilidad. La causa no parece clara, el tránsito intestinal aumentado o disminuido pueden alterar la digestión de estos alimentos y producir por ende la diarrea. Puede ser causada por diabetes, hipertiroidismo, síndrome del intestino irritable, ¿verdad? Para llegar al diagnóstico, bien habíamos dicho, una correcta anamnesis, datos epidemiológicos, otros factores de riesgos. En el examen físico nos importa mucho el estado de hidratación de estos pacientes, porque a la diarrea, dependiendo de la frecuencia y la cantidad que está produciendo, le van a producir signos y síndromes de deshidratación, ya sea leve, moderada o severa. Incluso puede haber alteración del estado del sensorio, ¿verdad? Puede haber defensa muscular, signos de peritonitis. Nos interesa estudiarle a estos pacientes si son ya crónicos, frotis de sangre fecal, presencia de hematíes y leucocitos, o cultivar, realizar coprocultivos. También nos va a ayudar en algunos casos rayo X y el diagnóstico definitivo. Si no llegamos a un diagnóstico certero, podríamos hacer una endoscopía digestiva baja con toma de biopsia, ¿verdad? Otro síndrome es el síndrome esofágico. Síndrome esofágico, empezamos con el esófago, pueden producir por la afectación del esófago y que se expresa por la aparición generalmente de 4 síntomas. Disfagia, que ya habíamos estudiado, puede producir pirosis, que es la sensación urente, doloroso retroesternal, dolor o regurgitación, ¿verdad? La salida de los alimentos a través de la boca, pero sin el esfuerzo nauseoso ni del vómito, ¿verdad? Eso es regurgitación. ¿Qué etiología puede presentar? Como bien dijimos, podría ser causado por cáncer esofágico, puede ser causado por esofagitis o puede ser causado por enfermedad por reflujo gastroesofágico. Algunas de las etiologías frecuentes, ¿verdad? Hay muchas etiologías,
pero estos son los más frecuentes que pueden causar un síndrome esofágico. Como diagnosticamos, podemos ver la estructura del esófago con esofagograma, podemos ver manometría esofágica para ver la musculatura, la tensión muscular, la esofagoscopía, ¿verdad? Con el aparato, con un tipo de endoscopía digestiva, ¿verdad? Pero en este caso es alta. Monitoreo ambulatorio del pH, son algunos datos orientadores del diagnóstico. Posteriormente, vamos avanzando más del síndrome esofágico, pasamos al síndrome ulceroso y gastritis, ¿verdad? Que puede ser producido por la alteración en el desequilibrio entre los factores protectores y los factores agresores del epitelio gastrointestinal. Entonces, ahí tenemos que cuando hay una alteración en esos factores protectores que estaban produciendo por barrera de la mucosa gástrica, que está conformado por lámina epitelial, productos de moco y secreciones de bicarbonato, flujo sanguíneo local y prostaglandinas. Estos desequilibrios, cuando ocurren a través de la agresión por ácido clorhídrico o la pepsina, va a producir lo que se llama gastritis o un cuadro de úlcera gástrica o duodenal, lo que se llama síndrome ulceroso. Generalmente tenemos un pH normal entre el estómago, entre 1 y 2, su pH, con relación a lo que tenemos en la sangre, que tiene entre 3.35, o sea, 7.35 a 7.45, que es su valor normal. ¿Cuáles serían la patología que debemos? Supongamos que tenemos un paciente que nos consulta con un cuadro de dolor en la región del epigastrio, que tiene algunos síntomas que ya habíamos dicho acá en un principio, psicosis, regurgitación, disfagia, vienen con esos síntomas. Entonces, ¿qué vamos a nosotros sospechar? Sospechamos que sea un síndrome ulceroso, un gastritis. Entonces, vamos a pedirle algunos métodos auxiliares de diagnóstico que nos van a orientar la causa que le puede producir. Podemos dosar o podemos investigar el Helicobacter pylori, que es productor de la ureasa, lo que provoca o lo que altera la mucosa gástrica. Podemos investigar el consumo crónico de AINES, que a través de la disminución de las prostaglandinas puede producir úlceras gástricas. Podemos investigar el síndrome del Solingen-Ellison, que es un tumor secretante de gastrina. Podemos preguntarle si consume tabaco, si hay algún factor estresante, ¿verdad? O algunos factores genéticos. Entonces, la historia clínica es muy importante. En la historia clínica vamos a preguntarle AINES, tabaco y estrés. Entonces, son tres factores que ya están predisponiendo a que ocurra una gastritis o una úlcera. Y por ende, si no se calma con el tratamiento que le vamos a hacer, podemos pedirle entonces el dosaje o la investigación de la bacteria que se llama Helicobacter pylori, y ahí vamos a ir investigando más. El síndrome ulceroso y la gastritis presentan variadas semiologías, o sea, síntomas: dolor epigastrio, acidez, pirosis, hambre dolorosa, náuseas, vómitos. Generalmente predominan estos síntomas en la mañana o entre la comida o durante la noche. Vómitos, hematemesis, melena, si es que tenemos alguna úlcera sangrante, anorexia, pérdida de peso. Alguna diferencia que existe entre la úlcera gástrica y la úlcera duodenal podría ser que en el de la úlcera gástrica encontremos dolor después de la ingesta de los alimentos por la distensión de las paredes gástricas, ¿verdad? Distiende y estimula el dolor. Y podemos encontrar también dolor tipo duodenal, ¿verdad? Cuando presentan hambre dolorosa. Generalmente estos pacientes despiertan por la noche por su dolor abdominal y al consumir alimentos pasan el dolor. Entonces son algunas diferencias que existen, ¿verdad?, para diagnosticar entre úlcera gástrica y úlcera duodenal. El diagnóstico, generalmente habíamos dicho, se basa en la anamnesis, un buen examen físico, una buena historia clínica, y posterior a eso, exámenes complementarios que van a complementar, como es su nombre, ¿verdad? Exámenes complementarios
que si por ahí no le damos el diagnóstico, nos pueden ayudar. La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica por aumento de la célula inflamatoria de la mucosa y su etiología puede ser, ya habíamos dicho, Aines, Helicobacter pylori. Se puede clasificar entre gastritis aguda crónica, de acuerdo a su ubicación, gastritis del andro, gastritis del techo, gastritis del cardias. Puede ser gastritis erosiva y la gastritis no erosiva. Estos pacientes pueden presentar en un principio de forma asintomática o pueden presentar síntomas como acidez, dolor abdominal o náuseas, ¿verdad? Generalmente. Bien, entonces síndrome esofágico, primero síndrome diarreico, posteriormente síndrome esofágico, después los síndromes ulcerosos y gastritis, y ahora el síndrome pilórico. Vamos avanzando más. Es el conjunto de síntomas y signos provocados por una obstrucción al nivel del píloro. Hay que saber la estructura del píloro, cómo está formado, qué es su función, qué función cumple el píloro, de qué estructura están formados. Ahí vamos a saber, cuando tenemos un síndrome pilórico, cómo se va a manifestar, ¿verdad? Entonces, el síndrome pilórico generalmente impide el vaciamiento y la evacuación de los contenidos gástricos. ¿Qué etiología puede ser? Lo más frecuente puede ser neoplasia gástrica o una úlcera péptica, ¿verdad? ¿Qué fisiopatología sigue? Generalmente lo que son reversibles pueden ser los síndromes pilóricos debido a una inflamación, debido a un edema, debido a una alteración de la motilidad. Si son irreversibles o lentamente reversibles, pueden que ya esté fibrosados, nuestro píloro puede estar deformados o pueden presentar una atonía de la musculatura pilórica. Entonces, las causas son variadas, como habíamos dicho, úlcera péptica, tumores, inflamación y otras causas. ¿Qué manifestaciones van a tener? Como habíamos dicho, el bolo alimentario no pasa del estómago hacia el duodeno por la estrechez que puede presentar en esos niveles. Entonces, lo más frecuente que cause va a ser el vómito. Puede tener náuseas, dolor abdominal, disminución del peso, saciedad precoz, constipación. Entonces, son algunos síntomas que pueden presentar también al síndrome pilórico. Las manifestaciones clínicas, habíamos dicho, 90% vómitos, seguido de dolor abdominal, pérdida de peso, saciedad precoz, náuseas. Al examen físico, que podemos encontrar, a la aspiración gástrica, que podemos encontrar, y a la radiografía, ¿verdad? Generalmente se diagnostica con la historia clínica y con el examen físico. Después tenemos al íleo, que es la parálisis del tránsito intestinal. ¿Qué significa parálisis de tránsito intestinal? Hablamos del contenido, o sea, de los alimentos que están en el intestino. Entonces, si se paraliza el tránsito, el movimiento de esos alimentos, va a producir lo que se llama íleo. O sea, la consecuencia o la causa que podría ser puede ser paralítico, ¿verdad? Cuando las paredes del intestino sufren una parálisis por alguna causa, entonces el tránsito intestinal se va a detener. O puede ser obstructivo, podemos tener un fecaloma, puede tener una oclusión intestinal debido a una alteración de las paredes estructurales, ¿verdad? Que pueden ocluir el tránsito intestinal. Entonces, dos mecanismos, el paralítico y el obstructivo. Ahí vamos a tener las clasificaciones etiológicas, lo que son paralítico o adinámico, ¿verdad? Debido a la espasticidad de los músculos, debido a la parálisis que puede presentar, ¿verdad? Y lo que son mecánicos, que podría ser por obstrucción múltiple o por estrangulamiento, que vamos a estudiar cada uno de ellos, cuáles podrían ser las causas, ¿verdad? Y pensar del mecanismo de cómo se está produciendo. ¿Qué manifestaciones clínicas? Y recuérdense que cuando el tránsito intestinal no avanza, ¿cómo vamos a tener? ¿En un íleo paralítico o en un íleo mecánico, ¿verdad? Ausencia, eliminación de gases y de materia fecales. Es lo que se dice detención de heces y gases. Imagínense tener un paciente que viene con una distensión abdominal, abdomen doloroso, náuseas y vómitos frecuentes y fiebre. Entonces sospechan de una oclusión, ¿verdad?
a la semiología pueden encontrar timpanismo, ¿verdad? A la percusión, a la palpación distensión abdominal poco depresible. Y a la auscultación pueden encontrar dos cosas. Pueden ser que sea un signo de lucha, aumento del peristaltismo, o puede ser una parálisis total que es silencio auscultatorio. Entonces, esas son la semiología que podemos encontrar. Entonces, detención de heces y gases, meteorismo por acumulación de gases y distensión abdominal, incluso vómitos, que en un principio es alimentario, posteriormente bilioso y por último pueden ser fecaloide porque va a producir vómitos intensos. Entonces, dolor tipo cólico, trastorno hidroelectrolíticos y manifestaciones tóxicas hay que investigar en estos pacientes. Doutor, Sí, señor. pelo que eu entendi, lá a auscultação, então, não vai ser muito clara para nós outros, pois pode ser tanto uma coisa ou outra, né? Generalmente a la auscultación en un hilo intestinal, en un principio, vos podés diferenciar si es una oclusión paralítica, ¿verdad? Paralítica, o una oclusión mecánica. Generalmente lo que son mecánicos con el transcurso de las horas o con el tiempo se va a volver paralítico porque va a isquemizar, va a trombosar en ese intestino y entonces va a necrosar. Y cuando necrosan ya no hay más vida y no va más a trabajar. Entonces, ahí lo que te va a ayudar es la semiología de la historia clínica, de cuánto empezó el problema, de cómo había empezado y cómo estaba el dolor y la panza en el momento de iniciar el cuadro. Ahora bien, si te dice que inició hace 48 horas atrás con dolor abdominal intenso, que ya había vomitado muchísimas veces y ahora al examen físico vos le ocultas un abdomen silencioso, no hay ruido hidroaéreo, entonces puedes sospechar de que en un principio hubo una oclusión intestinal, ¿verdad? Una oclusión intestinal y ahora mismo ya está en un estadio muy avanzado, ya están necrosados esos intestinos. Entonces, eso es lo que podés sospechar, ¿verdad? Ah, sim, entendo. De acordo com o tempo. La evolución en el tiempo es lo que te va a definir ahí. Bien, en el diagnóstico, entonces, como dijimos, una buena anamnesis y ver cuánto empezó el cuadro, cómo empezó, con qué síntomas empezó, ¿verdad? Al examen físico, que ya habíamos dicho todo, a la inspección podemos ver un abdomen distendido, incluso plano. Si es muy avanzado la enfermedad, puede haber abdomen en tabla. Y en el examen complementario, dependiendo de la causa, generalmente leucocitosis neutrofilia, si es causa infecciosa, porque eso generalmente posteriormente se va a infectar, ¿verdad? Por el trastorno en el tránsito. Se va a haber un sobrecrecimiento bacteriano y puede empezar a infectarse. ¿Sí? Diagnóstico complementario, electrolitos para ver hidratación y los electrolitos en sangre. Y por último, para ver el estado tóxico de nuestro paciente si ya no está en un shock hipovolémico o un shock séptico, ¿verdad? Y abajo en el cuadro podemos ver algunas diferencias que no son tan específicas, ¿verdad? Entre el hilo paralítico y el hilo mecánico. ¿Está bien? Bien, ¿algunas preguntas que tienen ustedes? Creo que muy claro, en el libro explica bastante sencillo seguramente, ¿verdad? Hay que tratar de desmenuzar eso y ver, ¿verdad? Y ponerlo en práctica y ver después con nuestros instructores las variadas semiologías, ya sea palpatorias y percutorias que uno puede encontrar. ¿Está bien? Ok. Si no hay ninguna pregunta, vamos a despedirnos de nuestra charla de hoy y vamos a ver